Hola bonitis, yo soy Desiree y esto es Español Coloquial y Tal, el podcast donde te enseño el español que de verdad se habla para que tú dejes de ser, por fin, la eterna guiri. Último episodio de la temporada 1, episodio 50, Miau, que el gata. Está chulísimo este episodio. Cuando era peque, mi abuelo, Luis, me esperaba siempre en la puerta del colegio cuando salía para llevarme a casa. Y en aquel entonces existían las pesetas, que era la moneda que había en aquel entonces en España, y siempre me daba 25 pesetas cuando salía. Con esas 25 pesetas yo podía comprarme, y de hecho me compraba una bolsa de papas, de gusanitos, algún dulce. Así está mi salud ahora, también te digo. Y era como un ritual, ¿no? Él me daba las 25 pesetas, salíamos del cole, pasábamos por un kiosco, siempre por el mismo, y de camino a casa me iba comiendo mis golosinas o las papas o los gusanitos, lo que fuera. Y cuando, no sé, pues yo era una cría, ¿no? En ese momento yo no sabía valorar que mi abuelo me recogía del colegio y que íbamos juntos a casa. Y es algo que cuando mi abuelo falleció he pensado muchísimo, ¿no? De todo el tiempo que él dedicó a ir a buscarme porque mi madre no me podía recoger y mi padre no existía. Y yo muchas veces como que le hacía el feo, ¿no? Decía, ay, otra vez está aquí mi abuelo, yo quiero bajarme con mis amigas, ¿no? Porque yo me creía que así iba a ser más guay. Y ahora lo pienso y me da mucha penita y al mismo tiempo me hace muy feliz saber que mi abuelo siempre venía, nunca fallaba. Independientemente de lo que pasara, independientemente de cómo le tratara yo, él siempre venía a buscarme. Y mi abuelo tenía una forma muy, muy, muy particular de hablar. No creo que sea para nada como hablaba todo el mundo, aunque sí que habrá algo, ¿no? Que sea compartido por todo el mundo de su generación. Pero tenía una manera muy particular de hablar y hacía dos cosas que creo que eran como muy particulares de él y que a mí me encantaban y que ahora que él ya no está, todavía me gustan más. Y lo que hacía él era o bien decir como pequeños poemas, ¿sabes? Muchas veces pequeños poemas que no entendía nadie, que no se entendían, pero que rimaban, ¿sabes? Y eran como frasecillas así cortitas. Te voy a poner dos ejemplos, de hecho, en este podcast. Y luego también hacía una cosa y era que cantaba. Si aparecía una palabra con la que él se supiera una canción, te la cantaba. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, si salía la palabra ángel o algo así, pues empezaba el pintor que pintas iglesias, píntame angelitos negros. Y cantaba muchísimas canciones, sobre todo boleros así antiguos. Luego tengo, si mal no recuerdo, tengo una playlist en mi Spotify con canciones que él cantaba, luego la puedo compartir también. Cantaba muchísimas de Antonio Machín, que no sé si lo conoces, pero bueno, era un cantante también de boleros. Y cantaba una que era mi favorita, cantaba dos de Antonio Machín que me gustaban mucho. Una es la de Dos Gardenias, la de Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro. Y también cantaba la de Mira que eres linda, qué preciosa eres. ¿Verdad que en mi vida no he visto muñeca más linda que tú? Y cuando falleció yo era bastante joven, estaba todavía terminando la universidad, entonces hace más de 10 años ya. Y como que en ese momento yo no tenía pues la madurez para valorar todo lo que mi abuelo hizo por mí y todo lo que su compañía significaba para mí, toda la herencia cultural y vital que él me dejó, ¿no? Ay, que me emociono, me pongo a llorar. Y recuerdo que conforme fui tomando conciencia de todo esto a lo largo de los años, me propuse, y es algo que creo que últimamente he dejado de lado, pero que quiero retomar, pero me propuse cantar como hacía él, ¿no? Si aparecía una palabra con la que yo
conocía una canción, pues la cantaba, igual que hacía él. Y creo que no lo hago tanto, pero me he propuesto hacerlo más. O sea que igual a partir de ahora en el podcast canto así de repente. Pero me parece una manera muy bonita de como mantener su recuerdo, mantener viva su memoria, hacer saber que él estuvo aquí y que lo que él nos enseñó y lo que él compartió con nosotras, con mi madre, mi hermana y conmigo, permanece, a pesar de que su cuerpo ya no esté. Uy, 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 qué místico me está quedando esto. Y bueno, y aparte de cantar, mi abuelo decía una frase que a mí me encanta, me encanta, me encanta. Creo que muy pocas personas la dicen ya, pero sí que la puedes encontrar. Recuerdo que cuando estaba estudiando la carrera tenía una asignatura que era de literatura del siglo XIX y había un montón de novelas de Benito Pérez Galdós, pero bueno, si lo conoces bien, si no, tampoco pasa nada. Había un montón de novelas donde aparecía esta frase. Y yo no sabía yo pensaba que eso solamente lo decía mi abuelo, ¿no? Yo no lo sabía, que también estaba en la literatura y que venía de mucho más atrás. Y me emocionó muchísimo cuando salió en esa asignatura, ¿no? El miau que es gata. No sé por qué se dice, la verdad, pero significa no. O sea, si yo te digo, por ejemplo, ¿me ayudas a escribir mi tesis mi tesis de máster? Y si tú quieres decir que no rotundamente, tú dices miau que es gata. Sí, porque miau es el sonido que hacen los gatos. Entonces puedes decir miau que es gata, que es como para decir un sí, claro, irónico, ¿no? Como no, para nada. Y de hecho, solamente tengo un vídeo de mi abuelo de 1 hora, un día que comiendo. Yo tendría unos 14-15 años porque fue con mi primer móvil. Y tengo ese vídeo de él, lo he estado viendo y tengo la suerte de tener su miau que es gata grabado. Entonces uno de sus primos le dice, te están haciendo un vídeo, van a poner tu vídeo en la tele. Y mi abuelo responde, Miau que es gata. miau que es gata, ¿no? Ni de coña va a salir este vídeo en la tele. Y es verdad que yo este miau que es gata no lo digo mucho, pero una cosa que él decía muchísimo, muchísimo, muchísimo y que yo también digo y yo no era consciente de que yo lo decía porque lo decía mi abuelo, porque claro, es algo que decía mi abuelo mucho, decía mi madre mucho también y por lo tanto lo digo yo también, que es huevos. O sea, huevos, pero solamente la palabra huevos como ostras, ¿sabes? Como joder, hablando de manera vulgar, ¿no? Huevos. Por ejemplo, yo qué sé, pero es que lo utilizaba para todo, como una exclamación, ¿sabes? De si tiene calor. Huevos, Pero sin decir nada más, sin decir huevos, qué calor tengo, solamente. huevos. O, ¿sabes? Como cualquier exclamación para cualquier cosa. Está comiendo, está cansado, resopla, suspira y dice Huevos. y ya está. Y me he dado cuenta de que yo lo hago muchísimo también. Y luego tenía un montón de chistes verdes que yo en ese momento no sabía que eran verdes, ¿sabes? O sea, muy heavy. Pero bueno, si yo no lo entendía entonces no hacían ningún daño, ¿no? Un montón de chistes verdes que hablaban sobre follar, sobre masturbación, o sea, un montón de cosas así que yo no entendía, pero como chistes con rima, como si fueran poesías. Y luego había algunas poesías que yo las escucho ahora y todavía no las entiendo, y otras que eran como muy bonitas. Yo recuerdo que mi abuelo siempre decía que él había ido muy poquito a la escuela, que fue lo justo para aprender a escribir, y yo sé que en aquel entonces como que les hacían memorizar poemas y cosas así. Entonces yo supongo que los que son bonitos, los que son vulgares y que hablan sobre sexo y todo esto, no creo, ¿no? Pero los que son bonitos me imagino que los aprenderían en la escuela, ¿no? Como este, por ejemplo. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. Y a la piedra del bautismo cantaban los ruiseñores. Y bueno, luego también había estos tipos de poemas, pero enlazando con la estrategia esta que él tenía de cada vez que había una palabra con la que conocía una canción, pues si conocía un poema con esa palabra, también. Y hay uno en concreto que yo me lo sé y que yo lo uso a veces, pero que no tengo ni idea de de qué significa, que es cabeza, toda una pieza, fruto de la naturaleza. Que te lo pongo dicho por él. Cabeza, toda una pieza, hijo de la naturaleza. Y bueno, no son muchas cositas las que estoy poniendo en este audio, pero quería que estuvieran. Quería de alguna manera, pues,
hacer que mi abuelo esté en este podcast, porque al final, si hablo como una señora, es en parte gracias a él. Y también porque, no sé, porque durante toda mi vida creo que mi abuelo fue el único referente masculino que tuve. ¿Sabes? Como porque mi padre se fue cuando yo tenía solamente 7 años y no ejerció de padre. Entonces es como que todos los modelos de hombre que he tenido a lo largo de mi vida han sido un horror, excepto el de mi abuelo, ¿no? Que siempre estuvo ahí y que, no sé, que era una persona muy alegre, que se reía por todo y que al final, fíjate qué interesante, que no fue casi a la escuela, apenas sabía leer. Y sin embargo, era una fuente de sabiduría, de tradición, de lengua, de vocabulario, de poemas, de canciones, increíble. Y me parecía muy importante que mi abuelo estuviera aquí porque forma parte de mí. Soy el amo del mundo y mando en la carretera, la mujer que a mí me quiera. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Te recuerdo que hay un nuevo episodio cada martes y jueves. Y muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado este episodio y si quieres apoyar mi trabajo, que a mí siempre me hacen mucha ilusión estas cosas, puedes valorar mi podcast en Spotify o en la plataforma en la que lo estés escuchando. Puedes darle a me gusta en YouTube, poner algún comentario, seguirme en mis redes sociales, en Instagram @españolcoloquial. Y te recuerdo, muy importante, si quieres tener la transcripción de este episodio y de todos los demás de manera totalmente gratuita, lo puedes hacer suscribiéndote a mi newsletter a través del enlace de la bio de mi perfil de Instagram, @españolcoloquial, y también a través de la página web www.españolcoloquial.com. Un abrazo.